No fue un susurro ni un presentimiento. Fue un gemido, corto, ahogado, como si la casa tratara de tragárselo antes de que yo lo escuchara. Ese sonido cambió mi vida, y aunque no lo sabía todavía, también cambió el destino de una familia que parecía perfecta desde la reja hacia afuera. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Me llamo Lucía. Ese lunes crucé por primera vez el portón negro de la mansión de los Morales, en Lomas, con los nervios hechos nudo y un par de zapatos que me quedaban medio grandes. El guardia me revisó la bolsa, me apuntó en una libreta y me dejó pasar con un bienvenida, que sonó más a advertencia que a cortesía. La entrada era un espejo de mármol. El sol se metía por los ventanales altos y rebotaba en las molduras doradas. Había arreglos de orquídeas tan perfectos que parecían de mentira y un perfume caro flotando en el aire que no pude identificar. Me estaban contratando como empleada doméstica, con seguro, sueldo puntual y horarios humanos, según me prometió Valeria, la dueña de la casa, o eso parecía, porque llevaba las llaves, daba órdenes y caminaba con esa firmeza de quien cree que todo le pertenece. Alta, elegante, el pelo recogido sin un solo cabello fuera de lugar, la mirada de quien acostumbra a ser obedecida. Sonrió como se sonríe en las fotos de compromiso. Apenas. «Te voy a mostrar tu zona de trabajo, Lucía», dijo con voz dulce. «En esta casa valoramos la discreción y la puntualidad. Si haces bien las cosas no tendrás problemas». Me llevó por un corredor amplio con cuadros de familia. Alejandro Morales, el hijo, traje negro y sonrisa de portada, un padre difunto en óleo solemne, y en el centro, una mujer de cabello plateado y ojos vivaces, sentada en un jardín, doña Elena. El marco tenía una cinta negra discreta. «¿Ella es?», pregunté sin medir. «Mi futura suegra», respondió Valeria con naturalidad ensayada. «Falleció hace 3 años. Era una mujer querida». Dijo querida, como quien dice útil. No insistí. Seguimos hasta la cocina. Un cuarto enorme con isla de granito, frío de hotel. Me dio una lista de deberes pegada con imanes en el refrigerador. Todo estaba perfectamente organizado, casi aséptico. Y entonces ocurrió lo que partiría la casa en 2 mitades dentro de mi cabeza. Valeria se detuvo frente a un pasillo más estrecho, más sombrío, que quedaba a la derecha de la escalera principal. Tenía un domo alto, pero la luz parecía no querer entrar por ahí. A mitad del corredor, una mirota puerta blanca, sin adornos, con una cerradura nueva que brillaba distinta al resto. «Esa es el ala este», dijo, bajando un poco la voz. «Nadie entra ahí. Es una regla de la casa. Ni tú, ni jardineros, ni nadie. ¿De acuerdo?» No tuve tiempo de preguntar por qué. Su mirada me sujetó la lengua. Asentí, porque uno aprende pronto que en algunas casas es mejor no preguntar nada el primer día. Los primeros 2 días me dediqué a aprender la rutina. Sábanas de algodón egipcio que secaban en una secadora especial, vajillas numeradas para cada ocasión, un calendario de flores por semana y un closet de limpieza tan bien surtido que parecía farmacia. En la mañana, Valeria salía al club o a juntas importantes. Por la tarde recibía a una wedding planner que todo el tiempo le mostraba fotografías de flores y manteles. Se casaría con Alejandro muy pronto. Supe por la cocinera suplente que venía algunas noches. A él no lo vi. Trabaja mucho. Viaja, me dijeron. La amapuerta del ala este empezó a convertirse en un punto ciego que mi vista buscaba sin querer. Era como traer una astilla en el dedo. Pequeña, pero no te deja en paz. Cada que pasaba el trapo por ese corredor, el aire se volvía más frío, como si por abajo de la puerta se colara un invierno ajeno. Una tarde, mientras pulía el piso, escuché el primer golpecito, ligero, apenas un toque de madera con madera. Me quedé inmóvil, el corazón suspendido en el pecho. Apagué la máquina y me acerqué. Silencio. Me reí de mí misma, recogí el cable y volví a mi lista. Esa noche me costó dormir en el cuartito de servicio que me habían asignado. La casa, ya sin voces, sonaba a casa. Tuberías, el refrigerador respirando, la alberca con su motor sordo, la rama de algún árbol rozando el vidrio. Me repetí que así eran las mansiones.
demasiado grandes para estar verdaderamente calladas. Al tercer día, mientras ordenaba la despensa, noté algo raro. 2 charolas, metálicas, de esas que usan los hospitales, nuevas, aún con la etiqueta del proveedor. Las deslicé de regreso a su lugar, confundida. En la tarde llegaron cajas, con pedido de una farmacia, sueros, gasas, alcohol, jeringas nuevas. Preparé té y llevé una bandeja a Valeria, que trabajaba en el estudio con un montón de carpetas abiertas. En la esquina, un botiquín cromado. No hice preguntas. Ella agradeció sin mirar y me pidió que, por favor, mantuviera cerradas las cortinas del pasillo del ala este para evitar polvo. Las cortinas se quedaron cerradas, pero mi inquietud se abrió como una ventana en tormenta. A la mañana siguiente, vi a Valeria cargar bandejas hacia ese corredor. 2, 3 veces. Las devolvía vacías. La seguí con la mirada desde lejos. No parecía notar que yo la observaba. Sus tacones sonaban firmes sobre el mármol. El metal de la bandeja vibraba apenas. Cuando se dio la vuelta, yo ya estaba arrodillada repasando los zoclos con un trapito, como si nada. El gemido volvió a escucharse una noche de lluvia. No había duda. No era la casa. No eran tuberías. No era viento. Era humano. Abandoné el trapo, caminé descalza por el corredor y pegué el oído a la puerta. Olía a humedad y a medicina, un olor que reconozco desde niña porque mi madre fue cuidadora a domicilio toda su vida. La cerradura estaba nueva, reluciente. Sin pensarlo, regresé a la cocina y tomé el llavero que Valeria siempre dejaba colgado de un ganchito. No sabía si alguna de esas llaves abriría la puerta, pero sentí una urgencia que no supe explicar, como cuando uno sueña que debe correr o se ahoga. El clic de la llave entrando en la cerradura fue un trueno en el silencio. Tardé demasiado en hacerla girar. Me temblaban las manos. «Estás loca, Lucía», me repetí. «Te van a correr. Te van a acusar de robo. Te vas a meter en problemas que no son tuyos». Pero el gemido volvió, más bajo. Abrí. El olor me golpeó primero. Encierro, sudor, medicinas, ropa guardada. Entré. Un ventilador pequeño zumbaba en una esquina. Un crucifijo colgaba torcido. Y al fondo, una cama con barandales. Sobre la cama, un amasico, mujer mayor. Flaca, pálida, los pómulos marcados, la piel pegada a los huesos, el cabello blanco recogido con una liga vieja. Tenía un suéter verde sobre los hombros a pesar del calor. Abrió los ojos despacio cuando me escuchó. «¿Quién eres?», preguntó con voz de papel. No supe qué decir. Sostuve la bandeja contra el pecho, como si eso pudiera protegerme de la gravedad de lo que estaba viendo. Me acerqué despacio. «Me llamo Lucía. Trabajo aquí. ¿Usted necesita algo?». La mujer intentó incorporarse. Tosió. Me apuré a alcanzarla y le acerqué un vaso de agua. Bebió despacio, como si el agua pesara. Luego me miró con una claridad que no esperaba en esos ojos cansados. «Me llamo Elena», dijo. «Elena Morales». El mundo se inclinó bajo mis pies. Doña Elena, la mujer del retrato, la madre del señor Alejandro, la que según todos estaba muerta. «No», alcancé a decir. «Usted, estoy viva», susurró ella, casi con ironía. «Pero para Valeria, y para mucha gente, estoy muerta». El aire me faltó como si hubiera subido corriendo 10 pisos. Mi cerebro trabajó a una velocidad absurda. Retratos con moño negro, cajas de farmacia, charolas, la puerta, la regla, el silencio. Todo calzó como piezas de un rompecabezas que yo no quería armar. «¿Por qué?», pregunté, y mi voz me salió más chica. «¿Por qué la tienen aquí?». Ella cerró los ojos un momento, como si juntar fuerzas fuera ya una tarea del día. «Porque yo sé cosas», dijo, «y porque estoy en medio». «¿En medio de qué?». No respondió. Algo se movió en el pasillo, un roce de tela, un tacón. Me paralicé. Cerré la puerta despacio, apagué el ventilador por instinto y me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron. El olor a perfume caro
Inundó el aire de golpe, como si alguien hubiera destapado una botella. La manija Pim bajó apenas, probando, como quien revisa si la puerta quedó bien cerrada. No se abrió. Los pasos se alejaron. Tardé en volver a respirar. No vuelvas si no es seguro, susurró doña Elena. Te van a culpar de todo. No la voy a dejar, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Voy a regresar. Voy a ayudarla. Ella me tomó la mano con sus dedos fríos. Los míos estaban igual de fríos. Salí de puntitas y cerré con cuidado. Devolví el llavero a su gancho y limpié una mesa que no estaba sucia, solo para que mis manos tuvieran algo que hacer. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama del cuartito, mirando una grieta en la pared que no había visto antes, oyendo cada ruido de la casa como si fuera una palabra en un idioma nuevo. A la mañana siguiente, Valeria parecía más brillante que nunca. Vestido marfil, tacones finos, un brillo en los ojos que no supe leer si era alegría o triunfo. Organizó flores en la sala, dio instrucciones a la wedding planner sobre un mantel que fotografiara bien, y me pidió que puliera el corredor del ala este, porque mañana viene gente importante a ver la casa. ¿Gente importante? Me atreví. Sí, dijo sonriendo. Amigos de Alejandro. Todos están felices. Nos casamos en un mes. En esa sonrisa había hielo. Mientras encendía la pulidora, pensé en doña Elena metida en ese cuarto sin luz, en las charolas, en su voz. Sentí una rabia que me calentó las manos. Y con la rabia, miedo, del que corta el aire y deja los pulmones chiquitos. Ese día puse atención en detalles que antes no importaban. Cámaras, discretas en esquinas, un sensor de movimiento cerca del jardín trasero, el chofer que ya no venía desde la semana pasada, la cocinera suplente que dejó de recibir mensajes de «Hoy no, gracias». La casa estaba adelgazando el personal, como si Valeria quisiera menos ojos, menos oídos. Al caer la tarde, esperé a que la wedding planner se fuera, a que el jardinero levantara sus cosas, a que el señor del agua filtrada firmara su nota. Valeria se encerró en el estudio. El reloj marcó las 7. Fui a la cocina, serví un té de manzanilla que no pensaba tomar. Tomé de nuevo el llavero y respiré hondo. No se escuchaba nada, ni un pájaro. El silencio de esa casa cuando caía el sol era de iglesia cerrada. Me acerqué a la puerta del ala este, introduje la llave, y justo cuando iba a girarla, la luz del corredor se encendió sola. Di un brinco. Me volteé despacio. Valeria. Estaba parada al final del pasillo, con los brazos cruzados y la ceja levantada, mirándome como se mira a un mosquito encima de una vajilla nueva. ¿Buscas algo, Lucía?, preguntó sin moverse. ¿O estás probando las llaves por curiosidad? El llavero Mon me tintineó en la mano. El té, todavía caliente, me quemó la palma. No supe cuándo lo había entibiado tanto. Me forcé a tragar saliva. Sonreí como pude. La luz del corredor parpadeó, dije. Vine a revisar. No respondió. Caminó hacia mí, lento, con esa calma cruel de la gente que sabe que tiene todas las cartas. Se detuvo a medio metro, y pude ver el brillo diminuto de la cerradura en sus ojos. Aquí no hay nada que revisar, dijo, y su perfume me invadió la nariz. Solo recuerda la regla. El ala este. No, se toca. Si lo olvidas, no habrá segunda oportunidad. Quise bajar la mirada, pero no pude. Sentí algo dentro de mí, una mezcla de coraje y vergüenza, empujando hacia arriba. Entendido, alcancé a decir. Se giró sin prisa y se fue. Tardé un rato en sentir mis piernas otra vez. Regresé a la cocina, guardé las llaves, apagué luces, prendí otras. Hice cualquier cosa que pareciera normal. Si alguien me hubiera visto de fuera, pensaría que yo era una mujer ordenada terminando su turno. Por dentro, yo era una alarma, sonando sin parar. Esa misma noche, cuando la mansión se quedó a oscuras, tomé mi celular y abrí la carpeta de fotos. Le tomé una foto al llavero, otra a la puerta, otra al pasillo. No sabía para qué lo hacía. Intuición, tal vez. Un hilo del que jalar cuando todo lo demás fallara. A las 11, la lluvia volvió con más fuerza y cubrió cualquier ruido con su manto de agua. Salí de puntitas por la cocina hacia la lavandería. El piso estaba frío
y la casa olía a detergente. En la pared que daba al ala este había un pequeño respiradero. Me acerqué. Pegué el oído. Nada. Solo la vibración del motor de la secadora apagada y a lo lejos, un trueno. Iba a regresar a mi cuarto cuando escuché una voz, bajita, casi un rezo, del otro lado. Era doña Elena, lo supe. Acerqué más la cara, como si pudiera atravesar la pared. Lucía, susurró. No vengas mañana. Va a pasar algo. Sentí como el miedo me subía por la espalda como una corriente helada. Abrí la boca para preguntar ¿qué? Pero en ese mismo instante, desde el otro extremo del pasillo, algo metálico cayó al piso. Giré. Apagué mi linterna por reflejo y vi una sombra recortarse en la pared, quieta, mirándome. El motor de la lluvia se comió el silencio. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las sienes. Di un paso atrás, con la espalda pegada al respiradero, y cuando esa sombra dio el primer paso hacia mí, entendí que ya no había marcha atrás. ¿Quién está ahí?, preguntó una voz. Responde, o entraré. A veces, cuando el miedo es demasiado grande, se convierte en lucidez. Esa noche, después de ver esa sombra y escuchar esa voz, entendí que no podía seguir fingiendo normalidad. No podía barrer pasillos como si nada hubiera pasado, ni sonreírle a Valeria como si no supiera que detrás de esa puerta había una mujer viva enterrada en silencio. Dormí apenas 2 horas. Soñé con cerraduras, con bandejas de plata y con ojos vigilándome desde los retratos. Cuando amaneció, el cielo de la ciudad estaba gris y el ruido lejano del tráfico me pareció un alivio. Allá afuera la vida seguía. Aquí adentro el tiempo estaba detenido. Fui a la cocina temprano para preparar el desayuno. Valeria ya estaba despierta, impecable, con una taza de café en la mano y el celular en la otra. «Buenos días», me dijo sin mirarme. «Hoy no necesito que limpies el ala este». Sentí cómo la sangre se me iba al suelo. ¿Lo decía al azar? ¿O me había visto anoche? «Claro, señora», respondí. «Solo pasaré el trapo por el corredor». «Ni eso», replicó con una sonrisa cortante. «Hoy no quiero ruidos de máquinas por ahí». Cada palabra suya era una advertencia envuelta en terciopelo. Durante el resto del día traté de comportarme como una sombra. Limpié lo justo, cociné lo necesario y observé cada gesto suyo. Llamaba a alguien por teléfono con frecuencia. Hablaba en voz baja y cada tanto anotaba algo en una libreta negra. Por la tarde llegó un mensajero con una caja de medicinas nuevas. La guardó personalmente en el closet del pasillo prohibido. Esa noche volví a oír a doña Elena. No era un gemido esta vez. Era un murmullo insistente, como si repitiera un nombre. Me acerqué al respiradero y la escuché decir: «Alejandro, Alejandro, no me dejes aquí». Las lágrimas se me escaparon solas. El hijo de esa mujer creía que su madre estaba muerta, y mientras tanto, ella seguía viva, respirando aire rancio en una habitación sin ventanas. Me juré que no me quedaría callada. Al día siguiente, busqué la manera de hablar con ella sin ser descubierta. Esperé a que Valeria saliera a una de sus reuniones y aproveché para entrar con sigilo. Llevaba pan, fruta y una botella de agua. Cuando abrí la puerta, doña Elena estaba despierta, más lúcida que la primera vez. «Sabía que volverías», me dijo con una leve sonrisa. «Tienes el mismo valor que mi vieja enfermera, aunque a ella la corrieron». «¿Por qué la corrieron?» «Porque me dio un periódico», contestó. Valeria no quería que supiera lo que pasaba afuera. Me acerqué y le ofrecí el pan. Lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué le hizo Valeria, doña Elena? ¿Por qué la mantiene aquí?» Ella respiró hondo, mirando al techo. «Porque firmé unos documentos antes del accidente. Iba a heredarle parte de mis acciones a Alejandro cuando se casara, pero ella encontró la manera de apoderarse de todo. Después, el accidente del coche fue su oportunidad perfecta. Me dio por muerta. Y cuando me recuperé, ya era su prisionera. Me quedé sin palabras. ¿Y Alejandro?» Ella lo convenció de que mi cuerpo se incineró. Le prohibió ver el expediente del hospital. Dijo que era demasiado doloroso. Y él le creyó. El peso de esa revelación me aplastó el pecho. «Doña Elena», susurré, «tenemos que sacarla de aquí. Si lo haces mal, terminarás como yo», respondió.
Hay gente poderosa detrás de ella. No actúes sin pruebas. Esa frase me marcó. Desde ese día, cada movimiento mío fue una búsqueda de pruebas. Empecé a tomar fotos con mi celular. Las bandejas, los medicamentos, la puerta. Guardaba los archivos en una carpeta oculta. Valeria, por su parte, empezó a cambiar su actitud conmigo. De repente era amable, casi afectuosa. Me traía ropa nueva, me preguntaba si estaba cómoda. Sabía fingir bien, pero yo también aprendí a fingir. Una tarde, mientras planchaba, escuché el tono bajo de su voz al teléfono. No me vio pasar. Dijo algo que me heló. No te preocupes, la vieja no durará mucho. El médico vendrá el jueves. Después todo será legal. El médico. Esa palabra resonó como una alarma. Me escondí tras la puerta y escuché más. Sí, el certificado lo firmará él mismo. Alejandro no sospechará nada. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Iban a matarla y después harían parecer que murió por causas naturales. Esa noche, mientras todos dormían, volví a su cuarto. Le conté lo que había escuchado. Doña Elena no se sorprendió. Solo apretó los labios. Lo suponía, murmuró. Ella no dejará cabos sueltos antes de la boda. Tenemos que actuar antes del jueves, le dije. Sí, pero hay una persona en la que puedes confiar. Me miró con ojos cansados. En el cajón del escritorio de mi esposo hay una libreta roja. Él guardaba ahí contactos de confianza. Si logras sacarla de la oficina, busca el nombre Ramiro Salcedo. Es fiscal. Anoté el nombre en mi memoria. Salí de la habitación temblando, sin saber cómo robaría esa libreta con Valeria rondando todo el día. El miércoles por la mañana, Valeria salió temprano a ver al decorador de la boda. Aproveché el momento. Entré en el estudio, abrí los cajones y comencé a buscar. Encontré papeles de contabilidad, cartas antiguas, fotografías. Nada. Hasta que, detrás de un portarretrato, vi la libreta roja. La guardé entre mi delantal y corrí al baño para encerrarme. Adentro, revisé rápido las páginas. Había nombres de abogados, empresarios y finalmente uno subrayado. Ramiro Salcedo, Fiscalía CDMX. Tomé una foto con mi celular y la guardé en la nube. Justo cuando salía del baño, escuché la puerta principal abrirse. La voz de Valeria resonó por toda la casa. «Lucía, ¿dónde estás?» Me asomé al pasillo. «En la lavandería, señora». Mentí. «Ven un momento, por favor». Su tono era dulce, demasiado. Fui hasta la sala. Tenía la mirada fija en mi celular, que descansaba sobre la mesa. «Te llamé varias veces, pero no contestabas», dijo sonriendo. «¿Puedo ver tus fotos? Quiero que tomes algunas del jardín para el catálogo de flores». Mi corazón se detuvo. ¿Había visto las imágenes? Me acerqué despacio, intentando mantener la calma. «Claro», dije, «pero las fotos son personales. Cosas de mi familia. No tengo problema», respondió, extendiendo la mano. «Déjamelo, lo revisaré rápido». Tragué saliva. Pensé en correr, en mentir, en golpearla con la bandeja de plata si era necesario. Pero antes de decidir, sonó el teléfono de la casa. Ella atendió. «¿Sí? Alejandro». «Amor, qué sorpresa». Aproveché ese instante para tomar mi celular y guardarlo en el bolsillo. «Te llamo más tarde», dijo ella al teléfono. «Estoy con Lucía». Cuando colgó, su sonrisa seguía fija, pero sus ojos eran cuchillos. «No te gusta que revisen tus cosas, ¿verdad?», dijo. «Es solo privacidad, señora. En esta casa no hay secretos», respondió. Mentira. La casa era un secreto entero. Esa noche no pude contactar a nadie. La señal del celular desapareció de pronto. «Sin servicio», decía la pantalla. Valeria tenía inhibidores de señal, o algo parecido. No podía enviar mensajes, ni llamadas, ni fotos. El jueves amaneció con olor a tormenta. A las 9 llegó un hombre con maletín. Llevaba bata blanca, el supuesto médico. Valeria lo recibió con abrazos y risas, y lo condujo al ala este. Yo me escondí detrás de la escalera. Escuché voces, el chirrido de una puerta, pasos, silencio. Luego, un gemido apagado. No pude quedarme ahí. Entré corriendo por el pasillo y empujé la puerta sin pensar. El médico estaba de espaldas, con una jeringa en la mano. Doña Elena trataba de apartarse. «¡Deténgase!», grité. Valeria se giró, furiosa.
¿Qué haces aquí, maldita entrometida? Corrí hacia la cama, empujé al médico y tiré la jeringa al suelo. El líquido se derramó sobre el mármol. «Te volviste loca», gritó Valeria. Esa medicina era para aliviarle el dolor. ¿Dolor? La estaban matando. Doña Elena se sujetaba a mi brazo, jadeando. «Lucía, no», murmuró. «No te metas más, por favor». El médico salió huyendo sin mirar atrás. Valeria, en cambio, se acercó despacio, con el rostro desfigurado por la rabia. «Te vas a arrepentir», susurró. «No tienes idea de quién soy». Me abalancé sobre el teléfono de pared del cuarto, pero el cable estaba cortado. Sentí un golpe en la mejilla. Después otro. Me empujó contra la pared. «Nadie te creerá», dijo. «Eres solo una sirvienta con delirios». La puerta se cerró con un portazo. Ella salió y giró la llave desde afuera. Intenté abrir, pero estaba sellada. Nos había encerrado. Doña Elena lloraba en silencio. «Te lo advertí», dijo, «pero ahora no hay vuelta atrás». Me acerqué a la ventana diminuta del respiradero. A través de la rejilla vi que el cielo se abría en relámpagos. «No puede tenernos aquí para siempre», le dije. «Valeria puede todo, si nadie la detiene». Tomé aire. Conté hasta 10 y observé la cerradura. Tal vez con el pasador de mi cabello. Pero entonces, una sombra se detuvo frente a la puerta del otro lado. Escuché la voz de Valeria, tranquila, controlada, como si hablara por teléfono. «Sí, Ramiro Salcedo. Claro que la conozco. Vendrá hoy mismo. Pero no para ayudarla». Me quedé helada. ¿El fiscal también estaba de su lado? El trueno que cayó después pareció partir la casa en dos. Doña Elena me miró con los ojos llenos de terror. Y entonces lo entendí. No solo estábamos encerradas, también estábamos rodeadas. Nunca había sentido tanto miedo. No de morir, sino de desaparecer, de convertirme en otra sombra más dentro de esa casa que tragaba secretos como un pozo sin fondo. El aire del cuarto se volvió pesado. La humedad pegaba en la piel. Doña Elena temblaba, no solo de frío, sino de impotencia. «No va a regresar enseguida», me dijo en voz baja. «Siempre espera a que caiga la noche». Yo no podía quedarme quieta. Golpeé la puerta, grité. Intenté forzar la cerradura con el pasador del cabello, pero era inútil. No había escapatoria. Horas después, escuchamos pasos. La llave giró y la puerta se abrió lentamente. Valeria entró con una linterna. Su sombra se estiró hasta el techo. Tenía el rostro impecable, como si acabara de salir de una sesión de fotos. «Qué lástima», dijo con una sonrisa seca. «Pensé que eras lista, Lucía, pero resultaste ser como todas, curiosa y estúpida». Yo apreté los puños. «Usted está enferma. ¿Cómo puede hacerle esto a su suegra?» «¿Suegra?», rió con desprecio. «Esa mujer me odia desde el día en que conocí a Alejandro. Siempre me vio como una trepadora. No entiende que todo lo que hago es por amor». «¿Por amor?». «Por dinero». Sus ojos se encendieron. Caminó hacia mí, acercando la linterna a mi cara. «El dinero y el poder son la única forma de no ser invisible, querida. Alejandro me ama, pero el amor no paga casas, ni guardaespaldas, ni silencios. Tú, en cambio, ¿qué tienes? ¿Tus manos?». Se giró hacia doña Elena y la alumbró directamente en el rostro. «Y tú, vieja, deberías agradecerme. Nadie más te soportaría. Te mantengo viva por respeto a mi futuro esposo. Pero si sigues metiéndote en mis planes, juro que ni tus rezos te salvarán. Eres un monstruo», susurró doña Elena. Valeria se inclinó hasta quedar a la altura de su oído. «Lo sé», dijo, «y los monstruos nunca mueren jóvenes». Dejó la linterna sobre la mesa y salió. El sonido de la cerradura fue un latigazo. Me senté en el suelo, con el corazón desbocado. Doña Elena lloraba en silencio. «No más lágrimas, por favor», le dije. «No le daremos ese gusto». Ella levantó la vista y por primera vez vi un brillo de fuerza en sus ojos. «En el cajón del buró hay una Biblia», susurró. «Abre la tapa». Hice lo que me dijo. Dentro, escondido entre las páginas, había un pendrive pequeño. Mi enfermera me ayudó a guardar esto. Grabó conversaciones de Valeria y del médico. Pruebas. Cerré el puño alrededor del pendrive.
Ese objeto era más poderoso que cualquier llave. Con esto podemos denunciarla. Solo si salimos de aquí vivas, respondió. La lluvia volvió, y con ella el trueno que me dio una idea. Si la tormenta cortaba la electricidad, tal vez el sistema de seguridad también se apagaría. Necesitábamos tiempo. Casi al amanecer, el ruido de un motor me sobresaltó. Era el sonido de un auto caro entrando en la cochera. La puerta principal se abrió y escuchamos una voz masculina. «Alejandro. ¡Alejandro!», grité. «Aquí. Estoy aquí». Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero el ruido de la lluvia cubría mis gritos. Doña Elena también gritaba, llamando a su hijo. Desde el otro lado del pasillo escuchamos la voz de Valeria, dulce, tranquilizadora. «Amor, la lluvia me obligó a quedarme en casa. ¿Trajiste los documentos del notario?». El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Horas después, Alejandro volvió a salir. Ni siquiera sospechó lo que pasaba a pocos metros. Cuando la casa quedó en calma, busqué entre las cosas del cuarto. Encontré una manta vieja, un vaso roto y una horquilla de metal. Con eso intenté manipular la cerradura. Pasaron casi 2 horas hasta que, finalmente, escuché el clic. La puerta se abrió 1 centímetro. «Vamos», le dije a doña Elena. Ella se aferró a mi brazo. Caminamos despacio por el pasillo oscuro. Cada sombra era una amenaza. Llegamos a la cocina. En la mesa había un sobre con el logo de un banco. No pude evitar leer. Transferencia previa a la boda. Dentro, comprobantes por sumas enormes. Antes de que pudiera guardarlos, la voz de Valeria sonó detrás de mí. ¿Otra vez metiendo la nariz donde no te llaman? El golpe llegó antes de que pudiera girarme. Caí al suelo. Sentí el sabor metálico de la sangre. «Creí que habías aprendido tu lección», dijo, poniéndose encima de mí. «Pero parece que tengo que enseñarte de otra manera». Intentó arrebatarme el pendrive, pero lo apreté con todas mis fuerzas. La pelea hizo que una de las charolas cayera al piso. En ese instante, doña Elena tomó un jarrón y se lo estrelló en la espalda. Valeria gritó: «¡Vieja maldita!». El ruido alertó al servicio que quedaba en la casa. Una jardinera y el guardia de la entrada. Corrieron al interior. Valeria, descompuesta, intentó recomponerse. «Lucía la atacó», gritó, fingiendo pánico. «¡Está loca!». El guardia dudó. Yo sangraba por la frente, pero logré decir: «Llame a la policía. Tiene a doña Elena secuestrada». Valeria se adelantó, golpeó el teléfono de la pared y lo arrancó de un tirón. «Aquí mando yo», gruñó. El guardia retrocedió, asustado. «Señora, creo que...». «Nada. Salga». El hombre obedeció. La jardinera también. Ambos se fueron, dejando el eco de sus pasos. Valeria respiraba agitada. Me miró con una mezcla de rabia y desprecio. «Eres más difícil de eliminar de lo que pensé, pero ya encontré la forma perfecta de callarte». «¿Qué va a hacer?», pregunté. Sacó su celular y marcó un número. «Ramiro», dijo. «Ven enseguida. La chica de limpieza acaba de agredir a mi suegra. Quiero presentar una denuncia». Doña Elena intentó intervenir. «No le creas. Ella me tiene secuestrada». Valeria la ignoró. «Sí, tráete a 2 agentes», continuó. «Lo arreglaremos rápido». Colgó y sonrió. «¿Ves? No necesitas una cárcel, Lucía. El Estado la tendrá por ti». Su seguridad me revolvía el estómago. Caminó hacia el refrigerador. Sacó una botella de vino y sirvió 2 copas. «Toma, brinda conmigo. Es tu última noche aquí». No la toqué. Me limité a observarla. En ese momento, comprendí que no estaba lidiando con una mujer ambiciosa, sino con una mente enferma. El timbre sonó 30 minutos después. 3 golpes firmes. Valeria abrió. 2 hombres con trajes oscuros entraron. Uno de ellos, con voz grave, preguntó: «¿Dónde está la agresora?». «Aquí», dijo Valeria señalándome. «Esta muchacha irrumpió en un cuarto privado y atacó a mi suegra». El hombre me observó. Sus ojos eran fríos. «¿Lucía Vargas?», preguntó. «Sí. Queda detenida por intento de agresión». Intenté explicar, pero me torcieron el brazo y me esposaron. Doña Elena gritaba, pidiendo que la escucharan. Nadie le hacía caso. Antes de que me sacaran, Valeria se acercó y susurró al oído: «Ramiro Salcedo también trabaja para mí. Te advertí que no hay escapatoria».
Me empujaron hacia la puerta. La lluvia volvía a caer. En el coche, mientras las luces de la mansión se alejaban, solo pensaba en una cosa: el Son Pendrive. Lo seguía apretando dentro de mi puño. Aún lo tenía. Me llevaron a una comisaría pequeña en la periferia. Me metieron en una celda húmeda y fría. No había reloj, pero debían ser las 3 de la mañana. Al rato apareció un hombre con gabardina. «Soy el fiscal Salcedo», dijo. Me mostró su credencial. Era él. «Usted no me conoce», le dije. «Pero doña Elena Morales me pidió que lo buscara. Tiene pruebas contra Valeria». Él me observó en silencio. Después, su expresión cambió. Bajó la voz. «¿Doña Elena? ¿Está viva?» «Sí», contesté. «Pero la van a matar». El fiscal dio un paso atrás, sorprendido. «Dios mío, yo creí...» Entonces entendí. Él no estaba comprado. Valeria lo había mencionado para asustarme, pero mintió. «Tiene que ayudarme», le supliqué. «Tengo las pruebas». Saqué el pendrive de mi bolsillo y se lo entregué. Él lo guardó con cuidado. «Si esto es cierto, mañana mismo movilizaré a la policía, pero necesito que resistas aquí unas horas». Asentí. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de pasos apresurados. Salcedo había cumplido su palabra. Una patrulla salió rumbo a la mansión. Horas después, me liberaron. Corrí detrás del fiscal hasta su auto. «¿La encontraron?», pregunté. «No estaba en su cuarto», respondió con el rostro tenso. «Valeria dijo que se la llevó una ambulancia privada al hospital, pero el hospital niega haber recibido a nadie». El mundo volvió a girar en mi contra. «No, no puede ser. Lucía», dijo él. «Si la tiene escondida en otro sitio, la encontraremos». Ya ordené revisar las propiedades de los Morales. Me subí al coche con él. Afuera, el cielo se abría en una tormenta furiosa. Mientras nos alejábamos, un rayo iluminó la fachada de la mansión por última vez, y juro que, entre las sombras del balcón, vi a alguien moviendo una cortina. Era ella. Doña Elena seguía allí, viva, esperando. Y si Valeria pensaba que ya había ganado, no sabía aún lo que una sirvienta con rabia y pruebas podía hacer. No todas las guerras se ganan con fuerza. Algunas se ganan con desorden, y así. Esa mañana, mientras la patrulla se alejaba de la mansión y la lluvia golpeaba como metrónomo en el parabrisas del fiscal, entendí que ya no bastaba con sobrevivir. Teníamos que organizar la verdad, para que nadie pudiera barrerla debajo de la alfombra. Salcedo condujo en silencio hasta una oficina pequeña en la colonia Roma. Nada de placas llamativas. Una puerta de madera, un letrero sin brillo y olor a café viejo. Apagó el motor. Me miró con una mezcla de cansancio y cautela. «Escúchame, Lucía», dijo. «Lo que contaste es brutal, pero si lo hacemos mal, Valeria te voltea todo. Necesitamos un plan que la obligue a confesar, delante de testigos que no estén en su bolsillo». «La boda», respondí sin pensar. «Ella vive para esa boda. Va a exhibirse. Va a intentar cerrar el trato de su vida con los ojos de todos encima». El fiscal asintió, como si hubiera esperado que yo dijera exactamente eso. Abrió una libreta y empezó a trazar un esquema. «La boda es nuestra trampa», dijo. «Pero antes, necesitamos 3 cosas. 1. Verificación legal de identidad. De doña Elena, viva. 2. Vínculo. Entre Valeria y el médico, más la compra de medicamentos. 3. Motivo económico. Transferencias, poderes, testamentos». Saqué el pendrive de nuevo, me devolvió una copia, y le enumeré lo que ya teníamos. Audios con el médico, fotos de charolas y medicinas, el nombre del notario que Valeria mencionaba en llamadas, la libreta roja del difunto señor Morales con el contacto del fiscal. Salcedo llamó a un perito digital para resguardar el material, y de paso, ordenó solicitar registros de cámaras de la calle donde supuestamente entró la ambulancia fantasma. «Si la ambulancia no existe», dijo, «su coartada se cae sola. A mediodía nos encontramos con Rocío, una trabajadora social conocida de Salcedo, veterana en casos de abuso a adultos mayores. Si el Estado tenía una espada, ella era el escudo. A estas mujeres con poder les encanta declarar que cuidan», dijo Rocío seca. «Lo que hacen es controlar.
Denme un cuarto de hora con doña Elena y yo certifico su estado, sus lesiones, su lucidez. Pero Kuntar tienen que llevarme hasta ella. Miré el reloj. La boda estaba programada para el sábado siguiente. Teníamos 7 días para convertir sospechas en hechos. Esa noche regresamos a la mansión. No íbamos solos. 2 agentes de confianza de Salcedo esperaron en la esquina dentro de una camioneta sin logos. Yo entré por la puerta de servicio con una bolsa de supermercado y el alma apretada. Valeria estaba en el jardín con la wedding planner, midiendo el arco de flores. Se veía feliz, cansada, poderosa. Le preparé un café sin que me lo pidiera y, cuando me lo aceptó con una sonrisa automática, supe que no sospechaba que la cacería había empezado a girarse. Rocío llegó media hora después, disfrazada de proveedora. Pantalón caqui, chaleco con logo falso, carpeta en mano. «Buenas tardes», dijo. «Vengo a verificar rampas y accesos para invitados mayores. Me mandaron de la empresa de banquetes». Valeria, colapsada en detalles, apenas la miró. Sí, pasen, lo que necesiten. Quiero todo perfecto. Mi suegra era muy exigente. Esa frase me cayó como piedra. Ahí estaba la mentira deslizándose como jabón. Rocío y yo nos asomamos a cada cuarto con lentitud de auditoría. Cuando llegamos al sala Valeria nos cortó el paso. «Por ahí no», dijo con su voz de terciopelo. «Esa zona no se usa». «Justo por eso», respondió Rocío sin pestañear. «Si no se usa se vuelve peligrosa. Escaleras, cables, humedad. Una caída arruina la boda». Valeria se tensó una milésima de segundo y nos dejó pasar. Crucé el pasillo como quien pisa una cuerda floja. La puerta seguía con su brillo nuevo y un leve olor a cloro escapaba de la rendija. Metí la llave. Sí, yo aún tenía una copia hecha deprisa con ayuda del fiscal. Giró. La cama estaba hecha. La cruz, recta. El ventilador, callado. Vacío. Sentí un hueco abrirse bajo el esternón. «¿Dónde está?», susurré. Rocío tocó la colcha. Tibia. Revisó el buró. Vaso con agua a la mitad. Pastillas dispersas. Una liga de cabello con un par de pelos blancos atrapados. Se inclinó hacia el respiradero y olió el metal. «La movieron muy», dijo. «Y no muy lejos». El ruido de pasos nos obligó a cerrar y regresar con calma fingida. Valeria, con el celular en la mano, sonreía exagerado. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo bien», dijo Rocío. «Pero su casa necesita certificación de accesibilidad, si quiere que el seguro responda el día del evento. Volveré mañana con formatos». Valeria asentó. Quería todo legal, todo perfecto. Esa era su debilidad. Esa noche, Salcedo arma el resto del rompecabezas. Con la orden correcta, rastreó propiedades, vinculadas a los Morales. Una casa de descanso en Desierto de los Leones, unos departamentos en Polanco y una pequeña clínica, irregular en Tlalpan, registrada a nombre de la empresa del médico. En paralelo, llegó un paquete del banco, pólizas, donde Valeria aparecía como administradora temporal hasta el matrimonio. Si Alejandro firmaba después de la boda, las acciones de su madre pasarían por ella de manera operativa. En Cristiano, 4 firmas y se quedaba con todo. «No basta con detenerla», dijo el fiscal. «Hay que ponerla frente a un espejo. Que Alejandro la oiga con su propia voz». Ahí entraba mi parte. El viernes, con ayuda de un técnico, microfoneamos. El arco del jardín y un ramo del centro de mesa principal. El sonido iría a una grabadora remota y a un canal oculto de la cabina de audio del DJ. Otro aliado, viejo amigo de Rocío. Si Valeria se jactaba, el micrófono lo recogería. Si negaba, nosotros tendríamos las pruebas. ¿Y si no habla de más?, pregunté. «¿Qué hacemos?» «La provocamos», contestó Rocío, con la verdad. El sábado llegó como llegan los terremotos, con olor a tierra mojada y un cielo que no decide si abrirse o cerrarse. Desde temprano, la casa era un enjambre. Flores, vajillas, risas, pruebas de luz, un violinista afinando, 2 dronistas practicando tomas aéreas. El ceremonial del poder. Yo me movía en silencio entre charolas y servilletas, pero por dentro era un tambor. Salcedo y 2 agentes estaban cerca,
vestidos como invitados. Rocío, de negro discreto, revisaba accesos. El DJ probaba playbacks. El técnico del sonido me enseñó con el pulgar que el canal oculto estaba activo. La única incógnita real era doña Elena. Sin ella en el lugar, todo podía reducirse a mi palabra contra la de Valeria. A las 12, mientras acomodaba copas, vi un movimiento en el balcón del ala este. La cortina se abrió un dedo. Un ojo detrás del cristal. Un ojo gris que yo ya conocía. Se me cortó la respiración. Estaba allí. No tuve tiempo de reaccionar. Valeria apareció a mi lado como si me hubiera olido el pensamiento. «Hoy no quiero errores, Lucía», dijo. «Este día es el comienzo de todo lo que merezco». «¿Y qué es lo que mereces?», pregunté, incapaz de tragarme el veneno. «Respeto», sonrió, «y un lugar que nadie pueda arrebatarme». La seguí con la vista mientras saludaba a una tía lejana de Alejandro y a un socio con apretón de manos. Era una actriz en su escenario. De cerca, sin embargo, había una grieta finísima cerca de su ojo izquierdo. La fatiga de quien cree que ya ganó. A las 4 de la tarde, el jardín estaba lleno. Alejandro por fin llegó, guapo y nervioso, con pasos de niño grande. Se inclinó a besar a Valeria y preguntó por mí con cortesía. Él siempre había sido correcto conmigo, de esos hombres que piden por favor, aunque carguen un apellido como armadura. ¿Todo listo?, preguntó a su prometida. «Todo», respondió ella. «Solo falta que el mundo lo vea». El maestro de ceremonias pidió atención. El cuarteto de cuerdas empezó a tocar una pieza ligera. Los micrófonos quedaron abiertos. El limío invisible, también. Yo, con la charola vacía, me situé a 3 metros del arco. El técnico me dio otra señal con la mano. «Grabando». Rocío, en el extremo opuesto, fingía revisar un menú. Salcedo, con lentes oscuros, hablaba con un invitado mientras su mirada lo abarcaba todo. Entonces, empecé. Dejé una carpeta sobre la mesa de regalos, una copia de las transferencias y la carta del banco, con el nombre de Alejandro visible. No podían acusarme de robar. Eran copias certificadas, que la fiscalía había obtenido. A los 2 minutos, él la vio. La abrió. Su rostro cambió de color. «¿Qué es esto, Valeria?», preguntó en voz baja, pero mi micrófono lo recogió. «¿Por qué te aparece como administradora de las acciones de mi madre?». Ella parpadeó. Un segundo apenas. «Amor, lo hablamos. Es un trámite operativo para la boda. Tu mamá, mi mamá, murió. ¿Recuerdas?». Alejandro tragó saliva. «¿Por qué una póliza dice lo contrario? Aquí aparece bajo cuidado domiciliario». Un silencio tensó el aire. El cuarteto siguió tocando, como si nadie respirara con ellos. Valeria bajó la voz, cortante. «No te pongas paranoico. Firmaste sin leer, como siempre. Yo te cuido, ¿sí? Yo hago lo que tengo que hacer para protegernos». «¿Protegernos de qué?». «De tu madre», escupió, perdiendo por un instante el control. Era un obstáculo. Yo arreglé lo que tú nunca tuviste el valor de enfrentar. El mundo se inclinó. El DJ levantó la cabeza. El técnico me miró. Rocío apretó la carpeta. Salcedo enderezó la espalda 1 centímetro. La teníamos, pero Valeria se dio cuenta. Su instinto la picó en el cuello. Giró un poco, como un animal que huele humo, y me clavó los ojos. Lenta, muy lenta, caminó hacia el arco, recorriendo con la vista el arreglo floral, el soporte, la hebra casi invisible del micrófono camuflado. Yo no respiré. Ella alzó la mano, separó leves los pétalos y sonrió. «Qué listo, Lucía», dijo apenas para mí. «Muy listo». Se llevó 2 dedos a la boca y nos silbó. A su señal, 2 hombres que no eran meseros, nunca lo habían sido, se movieron desde el bar. Uno caminó hacia la cabina del DJ, otro hacia la puerta del ala este. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro confundido. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió Valeria, arrebatándose la sonrisa. «Cerrar las puertas». El hombre del bar tiró de un interruptor oculto. El sonido se cortó de golpe. Otro jalón y la luz titubeó. En mi oído el técnico susurró por la radio. Me cortaron el canal. Salcedo ya iba caminando, rápido, la mano dentro de la chaqueta. Rocío alzó el brazo para llamar a los agentes. Y entonces,
El balcón del ala este se abrió, con un chirrido nítido. Una silueta avanzó hacia la baranda. Cabello plateado, suéter verde, la dignidad de quien sobrevive a lo imposible. Doña Elena se sostuvo con ambas manos, miró al jardín lleno, y no abrió la boca. «Alejandro», dijo. Su voz, sin micrófono, cruzó el aire como un cuchillo. Valeria volteó enloquecida hacia el balcón. Corrió. El jardín entero contuvo el aliento. Salcedo aceleró. El hombre del bar metió la mano bajo la barra. Yo ya corría también, con el corazón al rojo vivo, cuando comprendí, tarde, qué puerta había mandado cerrar Valeria. No era la de la cabina, no era la del jardín, era la del balcón. La baranda cedió 1 centímetro. Doña Elena resbaló. Y mientras el grito de Alejandro partía la tarde, entendí que Manenon, nuestro plan, podía convertirse en un segundo en su última caída. El grito de Alejandro se perdió entre los aplausos falsos y los violines que seguían tocando por inercia. La baranda cedió apenas un instante, el suficiente para que doña Elena cayera hacia adelante. Corrí sin pensar. El fiscal también. Alcanzamos a sujetarla por los brazos antes de que se desplomara por completo. Su cuerpo pesaba tan poco que parecía de aire, pero respiraba. Seguía viva. El jardín se congeló. Invitados con copas a medio levantar, fotógrafos paralizados, la wedding planner murmurando oraciones. Valeria gritó: «¡Aléjense de ella! Esa mujer está loca, no es mi suegra». Nadie reaccionó. Alejandro, blanco como el mantel, se acercó. «Mamá, ¿eres tú?» Doña Elena, con la voz rota, respondió: «Soy yo, hijo. Me encerró. Quiso matarme». El silencio se volvió un océano. Y entonces Valeria rompió a reír. Una risa hueca, sin humanidad. ¿Eso es lo mejor que tienen? Una vieja delirante y una sirvienta resentida. «Basta», intervino Salcedo mostrando su credencial. «Fiscalía de la Ciudad de México. Tiene derecho a guardar silencio». «¿Fiscalía?», repitió ella con la sonrisa temblando. «Tú también, Ramiro. Traidor». Intentó correr hacia la casa, pero 2 agentes la detuvieron. La cámara del dron seguía grabando. Los invitados no sabían si aplaudir o huir. Alejandro cayó de rodillas junto a su madre, llorando. «Perdóname», decía una y otra vez. «No lo vi, mamá. No quise creerlo». Ella le acarició la cara. «Lo importante es que ahora me ves». La policía sacó a Valeria esposada. Aún gritaba: «¡Van a pagar todos! Esa herencia era mía por derecho». Su voz se perdió entre los murmullos de la prensa que empezaba a llegar. Salcedo ordenó confiscar los discos duros de seguridad y recoger el micrófono del arco. Todo quedaría documentado. Esa noche, en el hospital, doña Elena firmó la declaración oficial. Rocío certificó su estado mental. Lúcida, coherente, víctima de confinamiento y abuso psicológico. El fiscal la miró con respeto. «Gracias por resistir, doña Elena. Su testimonio va a derrumbar más de una máscara». Ella sonrió débilmente. «No fue solo mi resistencia, fue la de Lucía. Me apenó escuchar mi nombre, pero ella insistió. Ella fue mis ojos, mis manos, mi voz cuando nadie me creía». Pasaron semanas. Valeria fue acusada de intento de homicidio, falsificación y fraude. El médico, arrestado también, confesó a cambio de reducción de pena. Las propiedades fueron embargadas. Alejandro asumió la dirección de la empresa familiar, pero su prioridad era su madre. Un día me llamó al hospital. «Lucía, mamá quiere verte». Entré al cuarto y me recibió con una sonrisa tranquila. El sol se filtraba por las cortinas nuevas. Olía a jazmín. «Siempre quise tener una hija», me dijo. «Pero la vida me dio algo mejor. Una aliada». No supe qué decir. Solo la abracé. Semanas después, el fiscal organizó una conferencia de prensa. En la mesa, Rocío, Alejandro y yo. Doña Elena no pudo asistir. Aún se recuperaba. Cuando las cámaras se encendieron, Salcedo habló. «Este caso demuestra que el silencio puede ser un arma letal, pero también demuestra que la verdad, aunque la encierren, siempre encuentra una rendija para salir». Me temblaban las manos, pero respiré y añadí: «Las sirvientas no somos invisibles. Vemos, escuchamos, y cuando decidimos hablar, nadie puede callarnos». Los aplausos fueron suaves, sinceros.
Meses después, la antigua mansión de los Morales fue donada al gobierno y transformada en un hogar para adultos mayores abandonados. En la entrada, una placa decía: Fundación Elena Morales, dedicada a quienes fueron silenciados, pero nunca vencidos. Valeria apeló su condena, claro. Envió cartas desde prisión. Intentó culpar a medio mundo. Ninguna prosperó. Nadie la escuchó. Yo sigo trabajando, pero en otro sitio. A veces, cuando paso frente a aquella casa, miro las luces del jardín encenderse al atardecer y pienso en la primera noche que escuché ese gemido detrás de la puerta prohibida. Porque todo empezó con un sonido. Un simple sonido que el resto ignoró. Y ahora sé que, a veces, escuchar puede salvar una vida. Pero justo cuando creí que la historia había terminado, una carta llegó a mi buzón, sin remitente. Dentro, una foto borrosa. Valeria, en prisión, sonriendo. Y detrás de la foto, una frase escrita con tinta roja. Nos vemos pronto, Lucía. Sentí el mismo escalofrío que aquella primera noche en el pasillo oscuro. Sabía que la guerra no había acabado. Solo había cambiado de lugar. Las sirenas llegaron apenas 5 minutos después de la caída. Todo fue caos. Gritos, cámaras, fotógrafos corriendo como enjambres. Alejandro no soltaba a su madre. La sostenía en brazos, llorando, suplicándole que abriera los ojos. Yo me arrodillé a su lado, sin sentir el dolor ni la sangre en mis rodillas. Doña Elena respiraba, débil pero constante. «No me sueltes, hija», susurró. «No lo haré», le prometí. Ya se acabó. La ambulancia la llevó directo al hospital de la Fiscalía, bajo custodia médica y judicial. Salcedo ordenó el arresto inmediato de Valeria por tentativa de homicidio agravado. Y esta vez no había manera de que escapara. El video, los audios, los testigos, todo estaba grabado. La boda se convirtió en prueba judicial. Días después, declaré ante el juez. Mis manos sudaban, pero mis palabras salieron firmes. Conté todo. Los gemidos, la puerta, el encierro, los medicamentos, el intento de inyección, la pelea. Doña Elena confirmó cada punto desde su cama de hospital. Alejandro lloró durante su testimonio. Su voz se quebraba cada vez que decía «mamá». Valeria intentó negar, culparme, decir que yo había fabricado todo para extorsionarla. Pero cuando Salcedo reprodujo el audio donde ella misma decía «yo arreglé lo que tú nunca tuviste el valor de enfrentar», el tribunal entero contuvo el aliento. El juez solo dijo «eso basta». La sentencia llegó semanas después. 30 años de prisión por secuestro, intento de homicidio y fraude. El médico recibió 12. Nadie apeló, ni siquiera sus abogados. Los días siguientes fueron un proceso de curación. Alejandro y yo visitábamos a doña Elena todas las tardes. Ella, más fuerte, hablaba de convertir el dolor en algo útil. «No quiero que mi historia termine en un tribunal», decía. «Quiero que sirva para abrir puertas, no para cerrarlas». Así nació la idea de la Fundación Elena Morales, un hogar para mujeres mayores sin familia o víctimas de abuso doméstico. Alejandro financió el proyecto. Rocío y yo nos encargamos de la gestión. Cuando inauguramos la primera casa, doña Elena cortó la cinta con una sonrisa que me hizo llorar. «Aquí no habrá reglas de silencio», dijo. «Aquí se habla, se escucha y se cree». Con el tiempo, mi vida volvió a una calma nueva. Dejé de soñar con cerraduras y pasillos oscuros, pero cada vez que escucho un golpe detrás de una puerta, algo dentro de mí se tensa, un eco, un reflejo del miedo que alguna vez fui. Una tarde, el fiscal Salcedo vino a la fundación. «Tu caso cambió los protocolos», me dijo. «Ahora, toda denuncia de abuso a adultos mayores se revisa con prioridad». «No fue mi caso», contesté. «Fue el de ella». Doña Elena, sentada en el jardín, nos miraba mientras el sol se ponía. Su cabello plateado brillaba como una llama. «Las verdades encerradas siempre terminan saliendo», dijo. «Solo necesitan a alguien que gire la llave». Meses después, recibí una llamada del penal. Una voz femenina, desconocida. «Lucía Vargas», dijo. «Tiene derecho a rechazar la comunicación». «¿Quién llama?» «Valeria Romero». Mi cuerpo se tensó. Tomé aire. Contesté. La voz de Valeria llegó suave, casi dulce. «¿Sabes? No todo terminó. No hay barrotes que duren para siempre. Tampoco hay mentiras que resistan la verdad»,
respondí. Cuida bien a doña Elena. Hay deudas que la justicia no sabe cobrar. La llamada se cortó. Me quedé escuchando el tono muerto. No era amenaza, era aviso. Desde entonces, no he vuelto a recibir noticias suyas, pero a veces, al salir de la fundación por la noche, siento una mirada. Un coche oscuro que pasa 2 veces por la misma calle. Un perfume caro que flota en el aire y desaparece. Quizá sean fantasmas, o quizá la advertencia siga viva. Aún así, no tengo miedo. Aprendí que la luz puede ser más fuerte que cualquier encierro. Cada mañana, cuando abro las puertas del hogar y escucho las risas de las mujeres que ahora viven libres, recuerdo aquella primera vez que escuché un gemido en la oscuridad. Si ese sonido no me hubiera detenido, si no hubiera girado la llave, todo seguiría igual. Por eso lo repito siempre a las nuevas cuidadoras. Nunca ignores lo que escuchas. Detrás de cada silencio puede haber una vida esperando ser rescatada. El cielo de la ciudad se tiñe de naranja. Doña Elena camina despacio por el jardín, tomada de mi brazo. ¿Ves, Lucía?, dice. Hasta el miedo puede florecer si se riega con esperanza. Sí, señora, respondo. Pero sin usted, nada de esto existiría. Ella sonríe, mira las ventanas del hogar, y su voz tiembla solo un poco. Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla. Nos quedamos en silencio. Un silencio distinto, lleno de paz. El viento sopla, y por un instante creo escuchar de nuevo aquel sonido que lo empezó todo. Pero ya no es un gemido, es un suspiro de alivio. Finalmente, llegamos al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver el video. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.